Bien, esto es lo último que se sabe con respecto al asesinato de Fernando Villavicencio. Grupo IDEA rechaza este hecho atroz. Advierte además sobre una intervención de la narcopolítica en América Latina. La organización, integrada por ex jefes de Estado y gobiernos de España y América Latina, IDEA, manifestaron su solidaridad con la familia del candidato presidencial asesinado acá en Ecuador. La Iniciativa Democrática de España y las Américas, Grupo IDEA, conformada por exmandatarios y jefes de Estado y de Gobierno, expresó a través de un comunicado su condena al asesinato del candidato presidencial en el país, Fernando Villavicencio, a manos de un grupo armado. En comunicación, los ex jefes de Estado recordaron la importante labor de investigación y lucha contra la corrupción que llevó adelante Villavicencio a lo largo de su carrera como periodista, político y legislador. Destacaron además las denuncias que el candidato las realizó contra los vínculos perversos de funcionarios y políticos en el crimen en mención. Grave precedente que compromete la paz y la democracia. Grupo IDEA expresó su solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio, así como a sus amigos, dirigentes y militantes que lo acompañaban en esta organización política que él lideraba. Gente buena. Nosotros, nuestro hondo pesar por la pérdida de un idealista, manifiesta y valiente líder político comprometido con los valores superiores de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Asimismo, este grupo en mención IDEA remarcó lo siguiente: su gran apoyo expresó a la democracia ecuatoriana. Nos complace la decisión de las autoridades de continuar con este proceso electoral en marcha, en el que se garanticen la equidad, justicia y la transparencia de los escrutinios a realizarse en el país. Además, mostraron su apoyo a las decisiones tomadas por el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien, en uso de sus atribuciones, ordenó una exhaustiva investigación del hecho criminal y combatir con toda la fuerza de la ley a los criminales. Al mismo tiempo, se solicitó a los candidatos y partidos políticos unirse en una cruzada que permita recuperar los bienes inapreciables de la paz y de la seguridad individual y colectiva. De lo contrario, todos pueden verse arrastrados a situaciones semejantes a la que condenamos. Además, se alertaron sobre amenazas que en los últimos meses estarían siendo registradas en el continente, como la realizada al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien investiga casos de corrupción en su país, contra el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, amenazado por el ELN y desde Venezuela, así como contra la candidata venezolana María Corina Machado, entre otros. Además, se han pedido al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y la ONU y las Naciones Unidas para que se fijen su mirada en estos hechos. El Consejo Permanente de la OEA y la ONU no pueden mirar a los lados, finalizaron la nota. En otro tema, el Consejo Electoral colombiano ordena y de inmediato investigar al director de campaña de su gobierno, de Petro. Entonces, el organismo se investiga a posibles desajustes entre los ingresos y los gastos, estos por las denuncias de financiación ilegal de campañas de Nicolás Petro. El Consejo Nacional Electoral de Colombia, CNE, ha solicitado a la Dirección de Impuestos y Aduanas, la agencia tributaria, que entregue información del que fuera director de campaña del presidente Gustavo Petro durante las últimas elecciones, Ricardo Roa, y otras personas más involucradas en este equipo del actual mandatario. Es así que el CNE ha solicitado copias de facturas de los bienes y servicios que Roa ha adquirido
a lo largo de todo este año 2022, así como también copias de los correos electrónicos y documentación compartida entre este grupo auditor y el personal de campaña de Petro, según recoge la emisora colombiana RCN Radio. El CNE estaría investigando la campaña de Petro en relación a posibles desajustes entre ingresos y gastos informados a las autoridades. Esta decisión se produce después de que las denuncias de financiación ilegal de campañas del hijo de Petro, acusado de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. Ricardo Roa, quien desde el mes de abril ejerce como director general de la petrolera estatal Ecopetrol, ha descartado por el momento una posible renuncia al cargo. Mención Europa Press. El senador Seguimos en Colombia. El senador colombiano cuestiona a Petro por desaparecer en viajes al exterior. Información de Diario La Hora. El último incidente ocurrió en la cumbre amazónica, pero los escapes del mandatario colombiano también han ocurrido entre otros actos oficiales dentro y fuera del país, en Bogotá. El senador colombiano Jonathan Pulido Hernández, conocido como JP Hernández, cuestionó al presidente Gustavo Petro por sus repetidísimos incumplimientos y desapariciones en viajes que hace al exterior como jefe de Estado. El incidente más reciente ocurrido el pasado 9 de agosto en Belém, Brasil, a donde Petro había viajado para participar en la cumbre amazónica en la cual estuvo el martes, pero el miércoles inexplicablemente no apareció para la foto oficial, tampoco en otra actividad de la reunión. Petro tenía previsto regresar al país el miércoles, día en que concluyó la cumbre, pero según periodistas que viajaron con él, no apareció en todo el día a dónde se iría. Y el regreso de la comitiva a Bogotá tuvo que ser postergado para este 10 de agosto. Según periodistas lo explicaron que lo que les dijeron es que Petro se ausentó de la cumbre porque estaría ocupado en las denuncias de la Fiscalía sobre un supuesto plan de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN de atentar contra el fiscal general Francisco Barbosa, pero al mismo tiempo se preguntaron si de ser cierto esto no habría sido mejor adelantar el regreso a Colombia. La Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, no dio ninguna explicación sobre la ausencia en la segunda jornada de la cumbre amazónica, aunque informó que el regreso el miércoles se aplazó por malas condiciones climáticas para el vuelo, versión que ha sido contestada por la prensa. Al respecto, el senador Hernández dijo en redes sociales: ellos dicen que por tiempo, pero lo extraño es que no se hizo presente Petro, así que ningún evento público de la cumbre de la Amazonía en Belém de Pará no apareció, tampoco estuvo presente. Hernández se preguntó entonces ¿en dónde estaba el presidente? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se encuentra bien? La agenda modificada. Petro tenía este 9 de agosto un encuentro en Bogotá con el presidente suizo Alain Berset, que estaría de visita en Colombia, pero a raíz de que su vuelo solo partió a Belém esta mañana, pues la cita al parecer tuvo que ser movida unas horas más tarde y esta sería privada. El Ministerio de Cultura también informó lo siguiente, que por complicaciones en la agenda del presidente de la República, Gustavo Petro, la ceremonia de posesión de Juan David Correa como ministro de Cultura ha tenido cambios en horario. Ante lo ocurrido en Brasil, la prensa colombiana recordó lo que pasó este día en junio pasado en París, cuando Petro asistió a la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial. En esta ocasión también desapareció un día entero y canceló reuniones con empresarios, lo que esto obligó a la prensa que lo acompañe a quedarse un día más en la capital francesa sin tener explicación oficial sobre lo sucedido. Según el senador Hernández, sus inasistencias, sus incumplimientos, sus fallas, no solamente las tiene en Colombia, sino más bien que también
las tiene en los países que él visita muy seguido. ¿Acaso estaría abandonando el cargo? No sé. Por su parte, el analista político Jorge Iván Cuervo, investigador de la Universidad Externado de Colombia, opinó hoy que para evitar rumores y especulaciones, la mayoría de mala fe, el gobierno debería informar públicamente la agenda del presidente y los motivos, razones de su incumplimiento, ya que si es por problemas de salud, la salud del jefe de Estado es un asunto de interés público. En Colombia también ocurren con frecuencia ausencias o retrasos considerables del presidente en actos oficiales tanto en Bogotá como en otras regiones del país. Mención Agencia F. Nos vamos hacia Argentina. Batman, la Pantera Rosa, Bukele y hasta Jesús se cuelan en las elecciones argentinas. ¡Qué comparaciones! Desde superhéroes hasta personajes de dibujos animados y series más de ficción muestran que todo vale para captar la atención. Sí, cómo no, de los ciudadanos que están desencantadísimos con esta clase política en Argentina. Qué raro. Batman, la Pantera Rosa, Nayib Bukele y hasta Jesús son algunos de los personajes que protagonizaban las estrategias más llamativas de la campaña electoral en Argentina para intentar captar pues la atención de una ciudadanía desencantada con su clase política y además novelera. En El Santo Pagano, Gauchito Gil cuenta en un spot de un partido de izquierda que son muchos los pedidos de la gente para San Cayetano y San Expedito. Esto es mucho para nosotros, dijo la Virgen desatunados. Esto es un trabajo para Jesús. Y entonces la entrega de la papeleta de Jesús Escobar del movimiento Flores o Libres del Sur. La serie de sucesiones o sucesión y la patriarca de la familia de ficción, Logan Ray, protagonizan otro anuncio de la izquierda del que el precandidato del FIT, Gabriel Solano, quien aparece como alguien que el poderoso clan no puede controlar, a diferencia del resto de los políticos capitalistas. Al tiempo, su adversaria en las primarias del FIT, Miriam Bregman, propone lo siguiente: levantar la izquierda, elevando así ese brazo y sumado a la frase «la salida es por la izquierda», que curiosamente se asemeja al actuar pasando por alto la legalidad. Bueno, ok. La verdad, las campañas en síntesis son bastante flojas, señala Diego Dillenberger, experto en comunicación política y relaciones públicas. El personaje icónico, el oficialismo tiene dos precandidatos para su nueva marca Unión por la Patria, cuyas siglas son V labial, ambas en inglés. El ministro de Economía, Sergio Massa, propone defender la patria en letras grandes, así lo dijo, en que SOS Voz, y muestra primeros planos de la persona. Como no puede hablar pues de economía, la palabra inflación está prohibida con casi 116% anual. Lo que esto hace es defender la patria. Esto lo dice Dillenberger. Una idea muy difusa, algo difusa, agrega que propone algo que evite la economía, inventando así una amenaza que tampoco existe. En TikTok, vaya, Massa aparece en el logo de la capa de Batman como el superhéroe que destraba un ascensor en el que quedó atrapado con otras personas, mientras este precandidato oficialista más izquierdista, Juan Grabois, se diferencia mostrándose con ropa gastada, diciendo como una Argentina humana es posible y propone no resignarse a volver a ser patria y dejar de ser colonia. Y continúa: La Matanza, el municipio más poblado y uno de los más pobres y conflictivos de la provincia de Buenos Aires, con 1.8 millones de habitantes, donde el peronismo tiene una fuerte base, un spot
hace saltar lágrimas de caricatura el alcalde Fernando Espinosa, lo que abre la contienda con su contrincante Patricia Cubría, quien baila en el video al ritmo de la Llora Espinosa, fuera de la coalición oficialista, pero con los principios y valores peronistas. El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno baila al ritmo de una salsa. Vaya, qué lindo que canta. Con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se equivoca al pedir que el voto para Massa ya lo opuso Alberto Fernández, actual presidente de la Argentina, y también ha dejado en pelotas. Moreno continúa con la misma idea entre anuncios con la Pantera Rosa. La sede del Ejecutivo es la Casa Rosada para diferenciar la de Massa. Parece que la jefa está cansada, nadie lo dice, que está equivocada, en alusión a la exmandataria, pues 2007-2015, a Cristina Fernández. La confrontativa, la precandidata de Juntos por el Cambio, centro derecha, Patricia Bullrich, reúne flashes de sindicalistas para mostrarlos como mafiosos. Bueno, exministros de Cristina y Néstor Kirchner en 2003-2007 como corruptos, y a los actuales candidatos peronistas gozando de recursos estatales y privilegios, o como gerentes de la pobreza. Si no es todo, es nada. Y bienvenida a la fuerza del cambio. Estos son los mensajes. La campaña de Patricia es la que más apunta a su público y la que mejor entendió que se trata de una intenta y tiene que atacar a su rival. El moderado Horacio Rodríguez Larreta explica así a Dillenberger. Bullrich dice en cambio a los argentinos que no están viviendo en un país normal y que además de ella tiene el coraje, entre comillas, para recuperar el orden y hacer un cambio innegociable. Su contrincante, el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le propuso negociar con el peronismo para que estos cambios en Argentina sean duraderos. ¿Qué les parece? Hagamos el cambio, dice, de nuestras vidas, así lo dice, pensando en las generales, y como curiosidad muestra el temblor esencial, entre comillas, que sufre en las manos para frenar rumores de Parkinson. El economista ultraderechista Javier Milei tiene una campaña bastante clásica que apunta a que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, y propone además un punto y aparte. Lo que sí hace a través de las redes sociales es, y muy bien, dice, explicar sus propuestas, señala el experto en TikTok. El candidato de ojos celestes vocifera ante la cámara: ¡viva la libertad, carajo! Frente a esa libertad, el empresario Santiago Cuneo, precandidato del partido MIJD confederal, pues exhibe el régimen carcelario implementado en El Salvador por Nayib Bukele y proclama además su lema: a los bukeles, para pedir el voto. F. Mientras tanto, en el país, el Ecuador necesita un gran acuerdo nacional por la seguridad, lo dice Patricio Carrillo. El candidato que encabeza la lista nacional de asambleístas por el partido del finado, pues de la Alianza Construye, listas 25, fue tajante al indicar que el país debe poner fin a esta impunidad. El candidato a la Asamblea Nacional por la lista Construye 25 por el Patricio Carrillo manifestó que el Ecuador en este momento requiere un acuerdo nacional por la seguridad, y aseguró además que desde la alianza se trabajaría para que esto pueda lograrse en el Ecuador. Al momento de llegar a los actos velatorios del candidato presidencial Fernando Villavicencio, Carrillo manifestó que nos corresponde tomar esta posta y la vamos a continuar, porque el Ecuador necesita hoy más que nunca un gran acuerdo nacional por la seguridad. Necesitamos romper esa agenda
de impunidad. El candidato indicó además que el país debe poner fin a estos espacios de corrupción que la mafia, lastimosamente política, estaría tratando de implementar en el país. Al ser consultado sobre esta investigación del asesinato de Fernando, pues Carrillo hizo un llamado a medios de comunicación y a las autoridades a mantener reserva. Mientras más transparencia exista, pues será mejor. Corresponde a las instituciones del Estado pues dar respuestas al respecto. Sustitución de Fernando, pues en la consulta, el candidato y dirigente de este movimiento Construye indicó que en este momento se mantienen acompañando el dolor de la familia tras la pérdida. Pues sin embargo estamos haciendo pues algunas consultas al Consejo Nacional Electoral para que dentro de los tiempos podamos entregar a la persona que lo va a sustituir, advirtió Carrillo. Por ahí se conversa, se habla, se discute que a lo mejor sea el capitán Ortega, Edwin, quien lo sustituya. Además acotó que una vez que el ente electoral resuelva esto, todas las dudas se podrán a disposición pues del electorado el nombre de la persona. Carrillo agregó además que en este momento se manejan varias posibilidades. Sin palabras. La Venezuela opositora se acerca a una campaña de primaria sin saber cómo votará ni tampoco en dónde. A ver, la Venezuela opositora se acerca a una campaña de primaria sin saber cómo votará ni tampoco dónde. Información de diario La Hora. Los más de 20 millones de venezolanos, 20.000 más o menos, que estarían llamados a participar en estos comicios, todavía no conocen la boleta electoral, tampoco dónde irán a votar. Caracas, la Venezuela opositora estaría a 12 días de sumergirse en una campaña electoral y nosotros acá en Ecuador ya tenemos menos de una semana casi, que iríamos a las urnas ya prácticamente el próximo domingo, 20 de agosto, para las primarias del 22 de octubre, que definirían pues un abanderado para la presidencial de 2024, sin que hasta ahora se sepa cómo ni dónde se va a votar. Certezas que llegarán tarde y difícilmente calmarán esta desazón que ocurre actualmente sobre la efectividad de este proceso. La Comisión Nacional de Primaria, CNP, creada por instancias de los antichavistas, Plataforma Unitaria Democrática, PUT, arrastra pues días de retraso sobre este cronograma planteado, que empezó a sufrir pues ajustes de las fechas en mayo, con lo que se han postergado varias fases y hoy en día los ciudadanos todavía no conocen la boleta electoral, tampoco dónde van a ir, aunque este número de centros electorales por zonas ya fue anunciado. La distribución de estos 3.106 puntos se ha convertido pues en una preocupación debido a las dificultades de acceso en algunos casos o la falta de dispositivos de seguridad para los electores, así como por incertidumbre también sobre este proceso en sí. Y no se diga la transparencia. Legítima inquietud, pues el exgobernador Enrique Capriles, candidato a la primaria, insiste en que se debe definir la ubicación de los centros, algo que la CNP no ha informado al detalle, pues es un asunto primordial para que esta contienda se haga bien, de modo que sirva para tener una candidatura que salga fortalecida para competir contra el chavismo. Esas preocupaciones son absolutamente legítimas, no se pueden despachar como un tema de que se quiere agredir o que se quiere eliminar la primaria. Así lo dijo a periodistas el 2 veces candidato presidencial Capriles, que además se dijo preocupado por todo lo que corresponde al desarrollo
propiamente dicho el 22 de octubre, aunque el político había pedido unos 4.000 puntos de votación, cree que con 3.116 se podría alcanzar una muy buena participación. Ahora, el gran reto es dónde están los centros, ubicados en casas de familia en zonas que todavía no necesariamente todo el mundo tiene el detalle de cómo llegar, sostuvo. Además, los equipos de los candidatos Tamara Adrián y Roberto Enríquez aseguraron lo siguiente, que tampoco tienen certeza sobre cómo sería esta distribución de centros y cómo también Capriles esperaría pues despejar esa duda en la que en los próximos días antes del inicio de la campaña previsto para el 22 de agosto. En los últimos detalles, el presidente de la CNP, Jesús María Casal, aseguró esta semana que pronto activarían una aplicación digital que funcionaría como un buscador de centros y mesas en la que cada persona podrá saber exactamente en el lugar de votación sobre la distribución de estos puntos de votación, una tarea que debía estar lista el pasado 30 de julio, pero naranjas, nanay. Según el cronograma, explicó que la comisión revisa unos últimos detallitos en el estado Sucre, noroeste, donde dijo que tienen que aclararse algunos aspectos sin especificar cuáles. En esta región se han presentado pues algunas dificultades para la definición de estos centros de votación, porque hay interés en que se pueda disponer de un número mayor. Así lo señaló Casal, que esperaba finiquitar pues este asunto el lunes, si es que bien para el miércoles persista la inquietud sobre el tema. Dudas, certezas. Un total de 20.000 personas estarían pues llamadas a participar en estos comicios, que contarán con centros de votación en los 335 municipios del país, mientras que otros 397.000 venezolanos podrían hacerlo en unas 81 ciudades del extranjero, distribuidas pues en 31 países, la mayoría del continente americano. Todos sabemos o todos saben que la votación sería manual y en papel, pero nadie conoce los mecanismos escogidos por el CNP para garantizar pues que se cumpla el principio de que un elector pueda emitir un solo voto. Tampoco existen las garantías necesarias con el proceso de voto manual, porque para que los resultados que se desprendan de esta consulta sean un fiel reflejo de la voluntad popular de los venezolanos con deseo de participar. Así lo dijo María Carolina Uzcategui al renunciar a su cargo, de vicepresidenta de la comisión de la CNP a finales de julio, aunque la defensa de estas internas pues se impuso mayoritariamente. Esta dimisión marcó un hito en el proceso que espera contar con algo de observación internacional, un aspecto que también debería estar definido, pero aún no ha sido comunicado. Con el tiempo en contra, pues la carrera hacia las urnas las siguen ganando pues las dudas más que las certezas, aunque mientras persista esta presión pues de unos a otros o de unos más que otros para revertir esta tendencia. Veamos qué pasa.